Caperucita Roja. Y un día su mamá le dijo: Caperucita, coge esta cestita y te vas a ver a la abuelita que está enferma. Y le llevas esta cestita con una torta, un pastel y una jarrita de miel. ¡Que es un cuento! Bueno, venga, pues Caperucita agarró la cestita muy fuerte esto no es un cuento. y salió hacia el bosque. Iba cantando: la 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 la. A casa de mi abuelita por el bosque yo voy. La 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 la. A casa de mi abuelita por el bosque yo voy. Y cuando estaba tan ricamente ella por el camino cogiendo florecillas, de repente sale el lobo. ¡Hola, el lobo! ¡Hola, Caperucita! ¿Dónde vas tú por aquí tan solita? Voy a casa de mi abuelita a llevarle esta cestita con un queso, un pastel y una jarrita de miel. Mira, Caperucita, coge aquella senda que es más corta y llegarás antes a casa de tu abuelita. Anda, guapa, y ves cogiendo florecitas por el camino. Claro, Caperucita, como era una niña buena, pues le hizo caso al lobo y se fue por el camino que era más largo y cogiendo florecitas. La 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 la. A casa de mi abuelita por el bosque yo voy. Y mientras el lobo, tremendo, malo, se fue por el camino corto y llegó a la cabaña que vivía la abuelita. Llama a la puerta. Toc, toc. Y la abuelita que estaba en la cama dice: ¿quién es? Soy Caperucita, que te traigo una cestita con un queso, un pastel y una jarrita de miel. Siento la voz. Bueno, ¡abre, abre! Que la puerta no está cerrada. Claro, el lobo entró, se fue para la cama y ¡ña! Se zampó la abuelita un bocado, enterita tal como estaba, con camisón corro y todo. Madre mía, se metió en la cama, ¡guau! ¡Guau! Se metió en la cama y se tapó muy bien tapado. Y al ratito llega la Caperucita. La 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 la. A casa de mi abuelita por el bosque yo voy. Llama: abuelita, abuelita, soy un mío. Malo es, pasa que la puerta no está cerrada. La Caperucita entra. Hola, abuelita, le he traído una cestita con todo de cosas que me ha puesto mamá. ¿Cómo estás, abuelita? Bien, hijita mía, acércate. Claro, Caperucita se acercó y dice: ay, abuelita, te veo un poquito mal. Oye, abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Dice el lobo: son para escucharte mejor, Caperucita. Oye, abuelita, oye, qué nariz tan grande tienes, abuelita. Es para olerte mejor, hijita mía. Abuelita, oye, abuelita, oye. Y el lobo salta. ¡Es para comerte mejor! ¡Ay! Se lanzó encima de Caperucita. Pero claro, Caperucita era joven, no como la abuelita. Salió corriendo la Caperucita como una loca. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que me come el lobo! ¡Socorro! Y un cazador que pasaba por allí oyó los gritos. Entra en la cabaña con la escopeta. ¡Ah, lobo tremendo! ¡Toma! ¡Pam! ¡Pam! Le metió 3 tiros al lobo. 3. Y lo mató. Matado del todo. Entonces, corriendo, la abrieron la puerta. Y salió la abuelita, tan contenta y tan feliz. Y los 3 se abrazaron, se comieron lo que traían en la cesta, se lo pasaron bomba. Y este cuento, pues, que se ha terminado. Así,